Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos las pasiones, los dramas y por supuesto el amor. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha conquistado corazones en todo el mundo, una conexión que ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un fenómeno, la historia de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, un amor de telenovela que al parecer ha escalado a la vida real. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis, chismes y noticias del mundo de las telenovelas turcas, y de todo lo que tenga que ver con el amor, el romance y la pasión. Dale like y comparte este vídeo con todos tus amigos fans de las novelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que desde que los vimos juntos en Yalan, o Golden Boy como se conoce en algunos países, han desatado una verdadera locura. Desde el primer capítulo, la química entre ellos fue innegable. La manera en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, era como si la historia de Seyran y Ferit no fuera solo actuación, sino algo más. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? Bueno, en primer lugar, está la narrativa de la telenovela en sí. Yalan nos presenta un romance complejo lleno de altibajos, traiciones y reconciliaciones. Seyran y Ferit son personajes con muchas imperfecciones, pero con un amor que a pesar de todo, persiste. Esta complejidad, esta vulnerabilidad, los hace increíblemente humanos y por lo tanto, fáciles de conectar con ellos. No son los típicos protagonistas perfectos y unidimensionales que a veces encontramos en las telenovelas. Seyran con su fortaleza y determinación para salir adelante a pesar de las adversidades impuestas por su familia y las tradiciones, y Ferit, con su rebeldía, su encanto juvenil y su lucha interna por madurar y encontrar su lugar en el mundo, son personajes que evolucionan a lo largo de la historia. Y es precisamente esa evolución, ese crecimiento personal que vemos en ellos, lo que nos engancha y nos hace sentir identificados con sus dilemas. Pero más allá de la historia, está la actuación de Mert y Afra. Ambos son actores talentosísimos que logran transmitir emociones con una sutileza y una intensidad que te dejan sin aliento. Su conexión en pantalla es tan real, tan auténtica, que es difícil creer que no exista algo más allá de la amistad. No es solo la forma en que dicen sus diálogos, sino también la forma en que utilizan sus cuerpos, sus miradas, sus gestos para expresar lo que sienten sus personajes. Hay una comunicación no verbal entre ellos que es palpable, una conexión invisible que te hace sentir que estás presenciando algo real, algo genuino. Y es esa habilidad para transmitir emociones de manera tan convincente lo que ha catapultado a Mert y Afra al estrellato y los ha convertido en una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas. Claro, durante mucho tiempo, ambos negaron cualquier romance. Insistían en que eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Pero las fotos, los vídeos, los gestos, todo indicaba lo contrario. Los fans, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. En las redes sociales, se desató una verdadera investigación a lo CSI. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario era analizado al milímetro en busca de alguna pista que confirmara el romance. Los hashtags #MertAfra, #AfMer y #Yalan inundaron las redes sociales, convirtiéndose en trending topics globales. Los fans crearon cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de su relación, recopilando fotos y vídeos de sus apariciones públicas, sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales. Incluso llegaron a contratar expertos en lenguaje corporal para analizar sus gestos y expresiones faciales en busca de alguna señal que delatara su romance. Fue una verdadera obsesión colectiva, una búsqueda incansable de la verdad que demostró el poder de las redes sociales para conectar a personas de todo el mundo en torno a una misma pasión. Y vaya que encontraron pistas. Desde escapadas románticas a bodas de amigos en común, hasta fotos de paparazzi que los mostraban abrazados y besándose en secreto. Cada nueva evidencia alimentaba aún más el rumor y hacía que los fans se emocionaran como si fuera su propia historia de amor. Las fotos de sus vacaciones juntos en Marmaris, por ejemplo, fueron la gota que derramó el vaso. Las imágenes los mostraban relajados, disfrutando del sol y el mar, abrazándose y besándose sin preocuparse por las cámaras. Era evidente que estaban enamorados y que ya no podían ocultar sus sentimientos. Estas fotos se viralizaron rápidamente generando una ola de reacciones positivas entre los fans, quienes celebraron su amor como si fuera un triunfo personal. Pero, ¿por qué tanto revuelo?
¿Por qué nos importa tanto la vida amorosa de estos actores? Creo que la respuesta radica en nuestra propia necesidad de creer en el amor verdadero. En un mundo lleno de cinismo y desilusión, la idea de que dos personas puedan encontrar el amor en el set de una telenovela, un lugar lleno de fantasía y artificio, es algo que nos da esperanza. Es como si la magia de la televisión se extendiera a la vida real y nos recordara que el amor, aunque a veces esquivo, siempre es posible. Necesitamos creer en cuentos de hadas, en finales felices, en historias que nos inspiren y nos hagan sentir que el amor verdadero existe. Y la historia de Mert y Afra, con todos sus altibajos y sus secretos, se convirtió en ese cuento de hadas moderno que todos queríamos creer. Además, hay que reconocerlo, nos encanta el chisme. Nos gusta saber qué pasa detrás de cámaras, cómo son nuestros ídolos fuera de la pantalla. Y cuando se trata de una pareja tan atractiva y talentosa como Mert y Afra, la curiosidad se dispara. Queremos saber cómo se conocieron, cómo fue su primer beso, qué les gusta hacer juntos, cuáles son sus planes para el futuro. Nos sentimos como si fuéramos parte de su círculo íntimo, como si tuviéramos derecho a saber todos los detalles de su vida amorosa. Y los medios de comunicación, conscientes de esta necesidad de información, se encargan de alimentar nuestra curiosidad con noticias, fotos y vídeos que nos acercan un poco más a la vida de nuestros ídolos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es real el amor entre Mert y Afra? Bueno, oficialmente nunca lo confirmaron de manera explícita. Hubo un periodo de silencio absoluto, estrategias de comunicación ambiguas y, en su momento, hasta desmentidos. Sin embargo, las pruebas circunstanciales, como las fotos de sus vacaciones juntos en Marmaris, parecían gritar a los cuatro vientos que eran más que amigos. Su silencio alimentó aún más las especulaciones y las teorías conspirativas entre los fans. Algunos creían que estaban ocultando su relación por motivos profesionales, otros que estaban esperando el momento adecuado para hacerla pública. Lo cierto es que su ambigüedad generó un gran revuelo mediático y mantuvo a los fans en vilo durante meses. Y luego llegó la confirmación no oficial, pero muy comentada, de su relación a través de varias fuentes de noticias del espectáculo turco. El fandom explotó de alegría. Fue como si hubieran ganado una Copa del Mundo. Todos se sentían orgullosos de haber descubierto el romance antes que nadie y celebraban la unión de sus ídolos como si fuera la suya propia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, fotos y vídeos de la pareja. Los fans crearon collages, memes y fanfics inspirados en su historia de amor. Fue una celebración masiva, un evento virtual que unió a personas de todo el mundo en torno a una misma emoción. Ahora bien, también es importante ser realistas. La vida de los famosos no es un cuento de hadas. Las relaciones son complejas independientemente de si eres una estrella de televisión o no. La presión mediática, los compromisos laborales, las agendas apretadas, todo puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Y por supuesto, no hay que olvidar que son seres humanos, con sus propias inseguridades, miedos y deseos. La fama puede ser un arma de doble filo, que te eleva a la cima del éxito pero también te expone al escrutinio público y te aísla del mundo real. Y mantener una relación en estas circunstancias puede ser extremadamente difícil. De hecho, hubo un punto en el que los rumores de separación comenzaron a circular con fuerza. Se decía que la relación estaba pasando por un momento difícil, que las diferencias irreconciliables los estaban llevando a la ruptura. Los fans obviamente se alarmaron y empezaron a especular sobre las posibles causas del distanciamiento. Algunos apuntaban a la fama repentina y las tentaciones que ésta conlleva, otros a la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. La noticia de su supuesta ruptura causó una gran conmoción entre los fans, quienes expresaron su tristeza y su decepción en las redes sociales. Muchos se negaban a creerlo y esperaban que fuera solo un rumor infundado. Pero como suele suceder en estos casos, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó. Y en última instancia, es su decisión si quieren compartirlo con el mundo o no. Lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. No podemos exigirles que nos cuenten los detalles de su vida privada, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en su carrera profesional y desearles felicidad en su vida personal. Ahora, lo que es innegable es el impacto que su relación,
ya sea real o ficticia, ha tenido en la popularidad de Yalan. La telenovela se ha convertido en un fenómeno global, con fans en todos los rincones del planeta. Y gran parte de este éxito se debe a la química innegable entre Mert y Afra. Su historia ha cautivado a millones de personas y ha demostrado el poder que tiene el amor para trascender fronteras y conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Yalan ha roto récords de audiencia en Turquía y en otros países, convirtiéndose en una de las telenovelas más exitosas de los últimos años. Y la química entre Mert y Afra ha sido fundamental para este éxito. Su historia de amor ha resonado con el público, que se ha identificado con sus personajes y ha seguido su relación con pasión y fervor. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Nadie lo sabe con certeza. Tal vez sigan juntos y construyan una vida en común, tal vez tomen caminos separados. Lo que sí podemos esperar es que sigan sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Son dos actores jóvenes y brillantes que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y independientemente de lo que pase con su relación, siempre los recordaremos como la pareja que nos hizo creer en el amor de telenovela, un amor que por un tiempo al menos, pareció saltar de la pantalla a la vida real. Su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas y ha demostrado el poder que tiene el amor para inspirar y emocionar a las personas. Y hasta aquí llegamos con este análisis telenovelesco, mis queridos fans. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Mert y Afra, un amor que ha escalado corazones y nos ha hecho soñar con la magia de las telenovelas. En resumen, hemos explorado cómo la química innegable entre Mert y Afra en Yalan ha generado un fervor global, alimentando rumores de un romance en la vida real. A pesar de las ambigüedades y los desafíos, su historia nos recuerda el poder del amor y la fascinación que sentimos por las relaciones de nuestros ídolos. Hemos visto cómo su relación, real o no, ha impulsado el éxito de la telenovela y cómo ha conectado a personas de todo el mundo en torno a una misma pasión. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra eran realmente pareja? ¿Qué les parece su actuación en Yalan? Dejen sus comentarios aquí abajo. Los leo todos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí siempre encontrarás análisis, chismes y noticias del mundo de las telenovelas y el amor. Los espero en el próximo vídeo. Besos y abrazos telenoveleros. Hasta la próxima.